Hola, mi nombre es Melina Farge. Bienvenidos al espacio de prácticos. Antes de empezar a trabajar los temas que corresponden a nuestro espacio, les voy a contar cómo organizamos la cursada para las próximas semanas. Esta primera semana, además de los 3 videos presentación que ustedes tienen en el campus virtual, van a poder descargarse el programa de la materia, donde van a encontrar la materia dividida en módulos, con los contenidos y la bibliografía correspondientes a cada uno de los espacios teóricos, seminarios y prácticos. Van a poder bajarse también un cronograma que estuvimos armando los docentes de la cátedra para que ustedes tengan ordenados semana tras semana los temas que se van a trabajar y cuál es la bibliografía acorde a cada uno de esos temas. Y además van a encontrar un mapa conceptual, que es un cuadro muy ordenador, que también van a encontrar dividido en los 3 espacios, pero en esta primera entrega lo que van a ver es que lo que aparece conectando los 3 espacios es un ordenamiento que está en Freud, en Más allá del principio del placer, en el capítulo 3, pero que a nosotros como cátedra nos funciona como faro orientador de toda la obra freudiana. Ese ordenamiento consiste en 3 momentos: el arte de la interpretación, que es el primero, el del levantamiento de las resistencias, el segundo momento, y finalmente el de la operación con las resistencias estructurales. Van a ver entonces que en este primer esquema los 3 espacios confluyen en este ordenamiento. Sin embargo, cada uno toma un sesgo distinto. El sesgo del práctico es la orientación por el obstáculo. Es la noción de obstáculo lo que nos va a orientar a nosotros a lo largo de toda la cursada. Y esto nos conduce al primer texto que tenemos para trabajar en nuestro espacio, que es Valor epistemológico del obstáculo en la reforma de la razón freudiana. Es un texto del profesor titular Osvaldo Delgado, donde ustedes van a encontrar un despliegue de estos 3 momentos que mencionábamos hace un rato: el arte de la interpretación, el levantamiento de las resistencias y la operación con las resistencias estructurales, donde Osvaldo logra muy precisamente ubicar el obstáculo en cada uno de esos momentos. Es decir, cuál es el obstáculo que permite y posibilita el movimiento que va de un momento a otro momento. Momentos que además podemos leer como distintos momentos del análisis. Momentos de la conceptualización freudiana, momentos que vamos a encontrar en el trayecto de un análisis. ¿Qué nos interesa recortar en esta primera clase de ese texto de Osvaldo, que tiene mucha información y que es clave que lo tengamos siempre a mano, porque a medida que avancemos con los conceptos podemos ir a revisar el texto y volver? Lo que hoy tenemos que recortar de ahí es algo que Osvaldo dice muy al principio, y es que el psicoanálisis es una teoría del obstáculo. Y avanzando un poco más en ese texto van a ver que Osvaldo nos cuenta que para Freud el obstáculo es un lugar de interrogación principal, que Freud no desecha el obstáculo, sino más bien lo hace comparecer, lo cita, lo nombra. Es decir, que el obstáculo para Freud es un lugar fecundo. Esta idea de fecundidad vinculada al obstáculo es interesante porque habita en la etimología de la palabra. Si ustedes van a revisar el origen de la palabra obstáculo, está esta idea de lo fértil, de lo fecundo. Es decir, que el obstáculo como lugar fecundo es lo que pone en funcionamiento la clínica, lo que pone en movimiento la clínica freudiana, orienta la clínica freudiana y se convierte entonces el obstáculo en el soporte conceptual para la producción de las ideas de Freud. El surgimiento del psicoanálisis tiene mucho que ver con la idea del obstáculo. Ustedes saben que Freud era médico, vivía en Viena y recibe una beca para irse a estudiar a París. Es en París donde conoce a quien fue uno de sus grandes maestros, un neurólogo francés llamado Charcot, y Freud cuenta en varias notas cómo queda fascinado con Charcot. Dice algo interesante, y es que Charcot llamaba a cultivar la nosografía a esa satisfacción máxima que tiene el hombre de ver algo nuevo, ¿no? Ahí tenemos esta idea del encuentro con algo que hasta ahora no tiene explicación.
¿Qué era lo nuevo en ese momento, en ese tiempo moderno? Las parálisis histéricas. Los síntomas de la histeria que no presentaban un correlato orgánico. La medicina se encontraba impotente para explicar a qué respondían esos síntomas. ¿Qué hace Charcot? Renuncia a la cátedra de anatomía y se empieza a interesar por estudiar esos síntomas histéricos. Es en ese sentido que ustedes van a ver que Freud dice que Charcot le devuelve dignidad a la histeria, la vuelve un objeto de estudio, porque hasta ese momento lo que se decía era que las histéricas eran unas simuladoras, que simulaban los síntomas. Es en ese punto que Charcot le devuelve dignidad. Seriamente se propone estudiar aquello que la medicina rechazaba. Y ese es el camino que continúa Freud. Ese camino que, sin embargo, Charcot sigue de algún modo afiliado a la idea de la medicina, porque finalmente va a decir, no podemos corroborar que allí hay una lesión, pero esa lesión está en el sistema nervioso. Quien va a producir una ruptura radical con el discurso médico hegemónico es Freud. Porque Freud va a decir otra cosa. En un estudio comparativo entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas, va a concluir con una idea clave, y es que la histérica se comporta como si la anatomía no existiera. Toma los órganos en sentido vulgar. Fíjense qué interesante, la histeria ignora la anatomía. Lo que está en juego allí es otra cosa, es otro cuerpo, no es el cuerpo que le interesa a la medicina. ¿Y de qué se trata entonces? Y Freud va a decir, se trata de la alteración de una representación del cuerpo. Si la parálisis es de un brazo, lo que está alterado ahí es la idea de brazo. La idea del brazo tal como lo vemos. Es la representación del brazo que está cargado de un gran valor afectivo y entonces, dice Freud, queda por fuera del resto de las asociaciones. ¿Qué es lo interesante de esta cuestión? Cómo Freud empieza a hablarnos de otro cuerpo. Un cuerpo que puede o no tenerse, un cuerpo que se construye y que se construye con palabras. Ese es el cuerpo del psicoanálisis. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se produce ese movimiento, que ustedes van a ver dentro de los prácticos, que es el interés de Freud, su pasión por la causa. El interés, ¿por qué? Por buscar la causa de los síntomas histéricos. ¿Dónde está esa causa de los síntomas histéricos? Esos síntomas que gritan una verdad, síntomas que hablan. Estamos encontrando que el cuerpo habla, el cuerpo dice, a condición de que se lo escuche. Ese es el sentido que Freud le da a los síntomas. El sentido, entonces, en ese sentido Freud no trata de eliminarnos, no los piensa como un trastorno, sino que los pone a hablar, empieza a escuchar el síntoma. Como les decía, la pasión por el origen, esa búsqueda por la causa, es lo que ustedes van a trabajar en el texto que viene en la próxima clase, que es el texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Uno de los textos que tienen que leer para la próxima clase. En la introducción a ese texto, Strachey nos introduce siempre a los textos de Freud. Yo les recomiendo que lo lean. Ustedes van a ver que firma la introducción. Es un gran lector de Freud y nos va contando qué es lo que nos va a mostrar el texto. ¿Y qué nos dice Strachey en la introducción de ese texto de Freud? Que es esa conferencia, es decir, que es una conferencia que da Freud. Uno ya puede encontrar que allí Freud pone en juego sus propias ideas, que ya produjo una ruptura, no solo con la medicina, sino también con sus maestros. ¿Cómo empieza esta conferencia? Empieza Freud diciendo lo siguiente: la causa de los síntomas histéricos, él usa la palabra patogénesis, es decir, el origen y el desarrollo de los síntomas y de la enfermedad histérica, hay que buscarla en la vida psíquica. ¿Sí? Entonces nos anticipa que entonces la causa está en la vida psíquica y que entonces el tratamiento también va a tener que jugarse en el ámbito psíquico. Así empieza la conferencia que ustedes tienen para leer y que van a trabajar la próxima clase. Para la próxima clase de prácticos, ustedes tienen que leer el texto de Freud sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, otro texto de Freud que se llama La sexualidad en la etiología de las neurosis, y un texto de Viviana Mossi, que es una docente de la cátedra, que se llama El psicoanálisis como praxis. Esos tres textos se van a trabajar en el próximo video. Ahora bien,
La semana que viene, junto con cada uno de los videos, ustedes van a recibir nuevamente el esquema, el mapa conceptual que recibieron esta semana, pero con los conceptos articulados correspondientes a la próxima semana. Los docentes de la cátedra estuvimos trabajando en la producción de herramientas pedagógicas que los ayuden a ustedes a acompañar la lectura de Freud. Es fundamental que lean a Freud. Y estas herramientas justamente tienen la intención de acompañar esa lectura. Hicimos entonces una guía de preguntas que está justamente orientada a esto que les mencionaba recién. Ustedes pueden leer las preguntas antes de acercarse al texto, volver a leerlas después, ¿no? Y ver entonces qué efecto tiene la lectura del texto para responder. Es decir, que van a contar con la clase, ¿no? La puntuación de la clase en formato video, la guía de preguntas, el mapa conceptual y además un temario, donde van a encontrar los temas que se van a desarrollar semana tras semana. Bueno, que tengan una buena semana, quédense en sus casas, aprovechen para encontrarse con los textos de Freud, para enamorarse de los textos de Freud y recuerden que a partir de la próxima semana van a estar habilitados los foros para que ustedes puedan encontrarse con sus docentes de práctico y consultar allí todas las dudas que susciten los textos, la lectura de los textos, ¿sí? Así que está bueno que lean el texto de Freud y que entonces vayan con preguntas armadas, así ese intercambio con el docente se vuelve un intercambio interesante para ambas partes. Nos vemos la próxima.